Temporada 6, capítulo 19, titulado El segundo advenimiento, en donde Phil Leotardo llega al límite con la familia Soprano y Tony encuentra a su hijo en una situación desesperada. El episodio vuelve a poner a AJ en el centro y con él el dilema de siempre, la dificultad de sentir verdadera simpatía por un personaje que, aun en sus momentos más oscuros, sigue mostrando actitudes irritantes. Su intento de suicidio debería despertar compasión, pero las escenas previas y posteriores lo presentan como alguien mezquino, egoísta y emocionalmente excesivo. Sin dudas, AJ puede ser una persona bastante desagradable. David Chase, en cambio, adopta una postura mucho más comprensiva hacia él. En una entrevista, explicó que muchos espectadores no entendían a Anthony Jr. porque no percibían sus inseguridades y torpezas como reflejo de lo que significa ser un adolescente. Para Chase, AJ guarda ecos de Holden Caulfield, la encarnación literaria del joven confundido, desadaptado y cínico. El trasfondo sentimental con Blanca podría haber servido como excusa para humanizarlo. Una ruptura amorosa es una experiencia universal y dolorosa, pero AJ transforma esa desilusión en un justificativo para su hostilidad, su actitud engreída y su indulgencia emocional. Meadow, intentando cumplir su rol de hermana mayor, se acerca con paciencia para hablar con él, pero recibe como respuesta un rechazo cortante. La música que lo rodea no es casual, es un tema que aborda la idea del suicidio como escape. Resuena de fondo mientras AJ es incapaz ni siquiera de identificar con claridad qué le ocurre. La relación con Blanca representó para AJ un intento de rebeldía frente al mundo soprano. Tener un trabajo formal y salir con una madre soltera mayor y puertorriqueña era dentro de su entorno un acto de desafío. Al final de la primera parte de la temporada 6, parecía convencido de ese rol, mostrándose como un padrastro entregado y hasta tatuándose su nombre. Pero en la segunda mitad ya se advierten las grietas. Trabaja como gerente en el local de Benzie, un puesto que en realidad le consiguió Tony, y vive cómodamente bajo el techo de sus padres. Lo que parecía independencia se revela como fachada. Su relación con Blanca era lo opuesto a la vida criminal de Tony, pero AJ carece de la fuerza de carácter para sostenerla. La inercia de los genes soprano lo arrastra de nuevo a la pasividad, el conformismo y el vacío. La comparación con los personajes que James Dean interpretó en sus 3 películas resulta inevitable. En todas ellas, los jóvenes protagonistas reprimen sentimientos hasta que en el clímax terminan desbordados, expresándose con una intensidad casi poética. Dean dominaba el arte de contener y liberar la emoción, convirtiendo la angustia en un viaje compartido con el espectador, pero ese esfuerzo no era gratuito. El actor trabajó su expresividad mediante técnicas como el método, clases de voz y danza. AJ, en contraste, carece de esa dimensión. No hay contención ni liberación, solo un revoltijo de rabia y vacío que nunca se convierte en algo verdaderamente profundo o revelador. Robert Eyler no posee la expresividad ni la técnica de James Dean, pero esa misma limitación lo convierte en el actor idóneo para encarnar a AJ. David Chase moldeó tanto al personaje como al intérprete para explorar un tipo humano muy específico, el nihilista pasivo. El contraste con el nihilista activo es revelador. Mientras el pasivo se hunde en sus ambigüedades morales y rehúsa superarlas, el activo logra convertir la negatividad en un desafío creativo que lo impulsa al automejoramiento. AJ encaja claramente en el primer grupo, aunque intenta aparentar pertenecer al segundo. Se interesa por problemas globales, repite discursos sobre injusticias e intenta imitar la conciencia social de su hermana. Sin embargo, sus quejas suenan vacías, carentes de propósito. No tiene la claridad que define al nihilista activo. Incluso su terapeuta le sugiere escribir sus pensamientos para ordenar sus emociones, algo que él nunca hará, del mismo modo que Tony se negó años antes a llevar un registro como le pidió Melfi. El intento de Tony por entre comillas enderezar a AJ, mandándolo a juntarse con los 2 Jason, terminó en desastre.
En medio de la pérdida de identidad que ya arrastraba, entre la ilusión de ser un hombre de familia junto a Blanca y el vacío de siempre, Tony lo arrojó sin darse cuenta a una escuela de mafiosos, el peor lugar posible para alguien que nunca estuvo hecho para esa vida. AJ, que pasó de vago confundido a creerse vengador del tiroteo contra su padre, encontró de repente un propósito y se aferró a él, hasta que lo perdió y volvió al mismo punto de partida, un joven sin rumbo, sostenido solo por la compañía de matones de poca monta. Su despertar, cuando golpeaban al ciclista sin sentido, lo hizo consciente de que estaba atrapado en el mundo soprano sin salida. Ese grito de auxilio quizá fue torpe, pero su vida de contradicciones e hipocresía acabó por quebrarlo. Su deseo de una vida normal mostraba que intuía, aunque fuera de forma vaga, que todo lo que lo rodeaba era una farsa y que sus padres no sabían criar a un hijo fuera de ese mundo. Meadow parecía haber escapado, pero al final del episodio también es atraída de nuevo al campo gravitatorio de la familia. Finn desapareció y ahora busca a alguien que la entienda en Patrick Parisi. En ese vacío intelectual, AJ encuentra el poema The Second Coming de William Butler Yeats, una voz prestada que le da forma a ideas que no logra articular por sí mismo. Publicado en 1919, en el clima enrarecido de la posguerra y en plena pandemia de gripe, el poema reflejaba un mundo convulsionado, dividido por facciones e ideologías, incapaz de recuperar la estabilidad tras la devastación. El tono apocalíptico no era gratuito, expresaba el temor de que el caos volviera a imponerse. Esa resonancia no se ha perdido con el tiempo. Las imágenes de Yeats siguen describiendo con inquietante precisión la fragilidad de los sistemas humanos y la facilidad con que el orden puede resquebrajarse. Más de un siglo después, la sensación de que las cosas se desmoronan, el centro no puede sostenerse, conserva toda su vigencia. El poema que AJ lee antes de su intento de suicidio resulta especialmente revelador. Su sonoridad impacta en el momento, pero más allá de la impresión inicial, su verdadero valor está en lo que transmite, una visión pesimista del supuesto progreso humano. Diversos análisis señalan que el mensaje central del poema es que la sociedad parece avanzar, pero su núcleo nunca ha sido sólido y de hecho está retrocediendo. En otras palabras, el arco de progreso de la humanidad siempre ha sido una ilusión. No queda claro si la idea es que la humanidad perdió el rumbo o si jamás lo conoció, pero en cualquier caso, las promesas de la modernidad, seguridad, protección y dignidad han demostrado ser vacías. Este trasfondo conecta directamente con Tony. Aunque afirma querer cambiar y ser una mejor persona, sus cimientos internos nunca fueron firmes. En el transcurso de la serie no avanza, sino que retrocede. Su supuesto arco de superación a través de la terapia resulta ser otra ilusión. La primera mitad de la temporada 6 ya anticipaba esta lectura. En su apertura, mientras suena la canción Seven Souls, se describe a AJ como el único guía confiable en la tierra de los muertos. Según Chase, esa caracterización responde a que AJ es el único que percibe que la vida y la sociedad retroceden en lugar de progresar. Sin embargo, en la última escena, es él mismo quien señala a Tony y Carmela que se concentrará en los buenos momentos, lo que introduce una nota de ironía y ambigüedad en su visión del mundo. Chase explota el poema para múltiples propósitos narrativos en la recta final. Funciona como un molde para los pensamientos desordenados de AJ, lo posiciona como un segundo advenimiento de Tony, sugiere explícitamente que el patriarca de los Soprano es la bestia áspera y desalmada que Yeats anticipaba, y recuerda al tono apocalíptico que impregna los últimos episodios. El poema funciona como una síntesis de la trayectoria descendente de tres ejes centrales de la serie: Tony, la mafia y Estados Unidos. Tony lo expresa desde el primer episodio con una frase que actúa casi como declaración de principios. But lately I'm getting the feeling that I came in at the end. The best is over. En el transcurso de toda la narrativa, Tony intenta en repetidas ocasiones cambiar y distanciarse de la oscuridad que implica ser un jefe mafioso.
Sin embargo, cada intento de transformación lo conduce todavía más hacia la decadencia y la depravación. Su historia es la de un conflicto irresuelto entre la ilusión de redención y la atracción por la violencia y el poder. Finalmente, opta por lo segundo y desencadena la guerra contra la familia Lupertazzi. Por otro lado, la mafia recorre un camino similar. Sus años de esplendor ya han quedado atrás, aunque aún conserva fragmentos de poder e influencia. La institución se encuentra asediada tanto por la presión federal, con la ley RICO como herramienta principal, como por el número creciente de informantes. La nueva generación, encarnada en figuras como Jackie Jr. y Christopher, carece del carácter, la astucia y la ambición que se requieren para sostener el legado criminal. El tercer nivel de este paralelismo lo constituye la propia cultura occidental. La serie inicia en un contexto de aparente estabilidad y prosperidad, pero rápidamente revela un trasfondo de ansiedad, desgaste y pérdida de confianza en el futuro. Ese clima de declive no pertenece solo a Estados Unidos, es una sensación compartida en buena parte del mundo moderno, donde la idea del progreso lineal comienza a resquebrajarse. Desde el piloto, cuando sonó la canción The Beast in Me, quedó claro que el centro de la serie sería un protagonista más bestial que cualquier otro visto en la televisión estadounidense. Chase concibió a Tony Soprano como una criatura forjada por el exceso consumista y los valores despiadados del capitalismo norteamericano. Esa dimensión cultural y moral se hace evidente desde la primera imagen de este episodio. La trama del vertido ilegal prolonga la reflexión del episodio anterior, donde la mafia mostraba una absoluta indiferencia por el medio ambiente a cambio de mayores márgenes de ganancia. La basura, en lugar de ser un asunto de responsabilidad comunitaria, se convierte en un producto rentable dentro de un sistema que prioriza la ganancia por encima de todo. Tony encarna como nadie esa lógica, y Chase enfatiza la ironía desde la primera imagen, un cartel que obliga a los dueños de perros a recoger las heces de sus mascotas, algo relativamente inocuo. Contrasta con la libertad con la que la organización arroja toneladas de desechos tóxicos sin que nadie lo impida. Más adelante, el director añade otro contraste. Silvio, que disfruta de limpiar y arreglar objetos en su tiempo libre, aparece hojeando un manual titulado Cómo limpiar prácticamente cualquier cosa. Su dedicación privada a la limpieza resulta trágicamente opuesta a su complicidad en una empresa criminal que contamina aire, agua y tierra de manera irreversible. En el transcurso de la serie, Chase ha construido su saga mafiosa con una alegoría del consumo desmedido dentro de un sistema económico escasamente regulado, que no solo enferma a la sociedad y a los individuos, sino también al entorno natural que habitan. En estos episodios recientes, la denuncia se hace más explícita. Un sistema enfermo termina devastando al mundo natural y a todos los que dependen de él. La naturaleza siempre ha estado presente en la narrativa, aunque de forma sutil. En el episodio piloto, los elementos del agua y el fuego ya ocupaban un lugar central, aunque en ese momento su significado pasa inadvertido. Las interacciones de Tony con el mundo natural han sido tan limitadas como las de cualquier padre suburbano: nadar en su piscina, alimentar ocasionalmente a unos patos y encender la parrilla del jardín. Más allá de ese contacto doméstico o de animales domesticados como el caballo Pai o Mai, una cabra o perros, sus experiencias con lo salvaje han sido escasas. La aparición de un oso negro fue una de las pocas excepciones. Incluso su intensa vivencia con el peyote en el episodio anterior, rodeado de naturaleza, queda aislada, casi desperdiciada, igual que su excursión a la zona rural del lago, donde terminó descargando un arma contra un árbol sin mayor reflexión. Esa incapacidad de Tony para conectar con lo natural no es solo un rasgo individual, sino el reflejo de un entorno más amplio, un Nueva Jersey marcado por autopistas, fábricas y suburbios que sustituyen lo que alguna vez fue un paisaje vivo. La serie muestra cómo esa degradación del entorno se traduce también en una degradación espiritual, de modo que la corrupción del paisaje se convierte en espejo de la corrupción de sus habitantes. Desde el inicio,
Cuando Tony se angustia por la partida de los patos, la narrativa sugiere que su vacío no es solo familiar, sino también natural. La apertura de cada episodio, con imágenes de carreteras, chimeneas y barrios residenciales, refuerza la idea de un lugar desequilibrado. Chase convierte así el deterioro del paisaje en espejo del deterioro moral de sus personajes. La corrupción de Nueva Jersey simboliza la corrupción de sus almas. En el episodio 10 de la tercera temporada ya se había insinuado a Tony como una figura satánica, pero en la recta final de la serie esa idea se vuelve más clara. En la tercera temporada todavía podía sostenerse, con reservas, la visión de Carmela cuando dijo a su sacerdote que Tony era básicamente un buen hombre, aún siendo asesino y extorsionista. Había en él un aire travieso, casi infantil, que hacía pensar que su vida criminal era producto de su entorno familiar y social más que de una maldad intrínseca. Ese brillo en los ojos, sin embargo, ha desaparecido. Lo que queda es una mirada opaca, muerta, que refleja una corrupción mucho más profunda. Chase retoma deliberadamente la frase de Carmela cuando en este episodio Tony asegura a Melfi que es básicamente un buen tipo, pero esa ilusión ya no resulta sostenible. En la tradición cristiana sobre el fin de los tiempos se anuncia la llegada de un falso Mesías enviado por Satanás, e incluso el propio demonio disfrazado. Tony encarna esa figura simbólica, un profeta falso que representa su forma de alcanzar el sueño americano, confort, riqueza, felicidad, como un camino válido cuando en realidad es una senda destructiva y corrupta. De ahí el título, El Segundo Advenimiento. La serie no sugiere que Tony sea literalmente el anticristo, aunque siempre se ha jugado con momentos sobrenaturales. Lo que plantea es una lectura simbólica, Tony como un mesías falso, un guía que conduce a la ruina. La idea se refuerza en el montaje. AJ lee los últimos versos sombríos del poema de Yeats y acto seguido, Tony avanza hacia los agentes federales frente a Satriales, como si la profecía apocalíptica se encarnara en su propia figura. La puesta en escena convierte a Tony en la encarnación de la bestia áspera de Yeats. Avanza lentamente, con la mirada vacía e implacable, mientras la cámara lo filma en un ligero desequilibrio que sugiere un mundo fuera de balance. La alusión al desierto remite directamente a su experiencia visionaria en el episodio previo. Chase construye así una especie de escatología propia de Los Soprano, donde Tony encarna un perturbador segundo advenimiento y AJ a su vez una segunda versión degradada de su padre. La relación entre ambos queda marcada en detalles formales, planos paralelos de los dos acostados en la cama y frases que se espejan, como este. I can't catch a fucking break. Why can't I catch a fucking break? Evocando el lamento idéntico de Tony en la apertura de la temporada. Su propio nombre lo define como un junior, un reflejo de la misma cultura de degradación y cinismo que su padre ha perpetuado. Frente a este contraste, Meadow, con su nombre que remite a lo natural y lo regenerativo, se plantea como un contrapunto simbólico. En paralelo, la serie dialoga con el diagnóstico de una civilización volcada al espectáculo, en una cultura que privilegia el entretenimiento rápido, el impacto visual y la superficialidad sobre la reflexión. El vacío se convierte en norma. La sobreabundancia de imágenes y estímulos nos transforma en espectadores pasivos, cada vez menos capaces de actuar con claridad o empatía real. En este sentido, AJ se convierte en un espejo de la cultura que lo rodea, un joven moldeado por la frivolidad y la apatía, atrapado en un espectáculo constante que reemplaza la profundidad por gestos vacíos. Vivimos en una cultura que poco a poco nos despoja de humanidad, hasta el punto en que el dolor y la maldad provocan risa, indiferencia o simple fascinación pasiva. Los Soprano forma parte de esa cultura popular y por momentos también recurre al espectáculo. Sin embargo, lo que distingue a la obra de Chase es la resistencia a entregarse a él por completo. En vez de grandes estallidos de violencia, la serie desvía la mirada hacia lo banal o lo literario. En este episodio,
esa elección se encarna en el uso del poema de Yeats, que funciona como un espectáculo poético cargado de imágenes inquietantes, aplicado con maestría a la trama. Cuando el profesor de AJ recita este verso, The ceremony of innocence is drowned. el montaje corta a su imagen justo después de la palabra ahogada, anticipando el método que intentará para quitarse la vida. Aprovechando la ausencia de su padre, ata un bloque de cemento a su pierna, se cubre la cabeza con una bolsa de plástico y se arroja a la piscina. La escena sorprende no solo por su brusquedad, sino porque AJ parecía menos abatido que en episodios anteriores, pero la depresión adopta múltiples rostros. En él ya no se trataba de celos o desengaño, sino de un vacío absoluto, de la certeza de que no existe diferencia entre vivir o morir. Para un nihilista pasivo como AJ, el agua ofrece una seducción silenciosa, dejarse sumergir y regresar al vacío de donde se provino. El suspenso se intensifica cuando Tony llega a la casa y se dirige a la cocina, mientras su hijo lucha bajo el agua a pocos metros. La piscina, símbolo recurrente desde el primer episodio, se convierte de nuevo en escenario de significado profundo. Allí, donde antes Tony había puesto bloques de cemento para facilitar la salida de los patos, ahora AJ utiliza un bloque similar para hundirse y desaparecer. Ese eco visual subraya la conexión entre el inicio y este tramo final de la historia, entre el símbolo de la vida que se escapa y el deseo de rendirse al vacío. La sexta temporada ha estado marcada por la pregunta del karma, si los personajes de Los Soprano recibirán castigo por sus crímenes de actitudes. En este capítulo, esa lógica parece conducir a Tony a la condena más terrible imaginable: rescatar el cadáver de su único hijo del fondo de la piscina. Pero el intento de suicidio fracasa. AJ calcula mal la longitud de la cuerda y el bloque de cemento no logra hundirlo lo suficiente. Su decisión de entregarse al vacío se ve traicionada por su propio cuerpo, que lucha desesperadamente por respirar. La escena recuerda la muerte de Eugene, cuyo cuerpo también se resistió a la voluntad de morir. El bloque en su tobillo lo arrastra, símbolo del peso de ser un soprano, pero la cuerda demasiado larga lo deja en la superficie, el mismo lugar superficial en que siempre ha vivido. Tony descubre la situación primero confundido y tras lanzarse al agua logra sacarlo. Lo sacude con furia, pero enseguida lo sostiene contra su pecho, acaricia su cabeza y lo consuela con ternura. La imagen se convierte en una suerte de pietà, un padre sosteniendo a su hijo empapado como si fuera un niño pequeño, devolviéndolo por un instante a la inocencia perdida antes de que la vida como soprano lo empujara hacia la autodestrucción. En el Bada Bing, el ambiente se vuelve incómodo cuando Tony entra. Nadie sabe cómo abordar el intento de suicidio de AJ, hasta que él mismo lo menciona como un enredo de expresiones. Let's dispense with the 500-pound elephant in the room, huh? Los elefantes no pesan eso, sino 5.400 kilos, pero las crías de los elefantes pesan 225 kilos. Así que el despropósito de Tony se las arregla para hacer referencia inadvertidamente a su propio entre comillas bebé, Anthony Jr. Los presentes tratan de ser solidarios, aunque Paulie atribuye los problemas de los jóvenes a todas las toxinas que los rodean, sin advertir la ironía de que ellos mismos habían dejado un montón de escombros de asbesto junto a una escuela. En casa, el choque con Carmela es más doloroso. Ella responsabiliza a la familia Soprano por la fragilidad de AJ y lanza contra Tony el reloj que él mismo le había regalado con la frase "Eres mi vida". You didn't get it from my family. That's all I'm gonna say. Tony, que intenta justificarlo como algo hereditario, guarda silencio al escuchar a su hijo repetir el nihilismo de Livia. That it's all a big nothing. What is? Life. Big nothing. What makes you think you're so special? Puede salvarlo físicamente, pero no logra apoyarlo emocionalmente. En terapia, Tony ridiculiza a AJ como lo hace Livia. Oh, poor you. Pero calla cuando su hijo repite lo que se dijo antes. Todo es una gran nada. El nihilismo se transmite en la familia. No pudo rescatar a AJ emocionalmente.
Su modelo de padre estricto, que exige dureza y utilidad, choca con AJ y lo lleva no al fortalecimiento, sino a la fragilidad de una sala psiquiátrica. Meadow, en contraste, sorprende a la familia con 2 anuncios. Quiere estudiar Derecho y está saliendo con Patrick Parisi. Para algunos, esto la ata de nuevo al mundo mafioso. Parece distinto a otros hombres de su entorno. Maduro, culto, ajeno a la torpeza de su hermano Jason. Meadow representa lo opuesto a AJ. Ella sí logra sostener vínculos y dar pasos hacia adelante. Sin embargo, la reacción de Tony revela celos y furia. Descarga su violencia contra Coco, aunque el detonante parece ser más la madurez de su hija que la ofensa del mafioso. La aparición del diente ensangrentado en su pantalón recuerda los sueños donde perder dientes simbolizaba pérdida de poder. Meadow crece y se emancipa, mientras Tony se debilita. Por otro lado, todo esto se puede interpretar de otra forma. La golpiza de Tony a Coco como una especie de colapso nervioso casi parece que llora mientras repite "mi hija", mientras le destroza la cara. Se puede interpretar como un llanto de desesperación porque ha perdido el control. Es su rabia la que tira de los hilos ahora. Es como si gritara "¿por qué me hiciste hacer esto?", como si se golpeara a sí mismo, una humillación. El contexto es que la tensión con Leotardo está al límite y Tony lo sabe. Alguien lo empuja fuera del camino recto hacia la guerra. La última vez que se vio con la gente de Phil, estuvieron a punto de cruzar esa línea. Tal vez Coco, consciente de los rumores de guerra, provocó a propósito. A pesar de todo, Tony muchas veces suele tener un poco de autocontrol, porque es el jefe y piensa en el panorama general. No desea que su temperamento lo domine porque lo ve como debilidad, pero Coco no le dejó opción. Cuando Meadow le contó lo ocurrido, Tony ya pensó que lo iba a matar, aunque se mostró calmado. La sorpresa por Patrick Parisi le rompió un poco la fachada, pero la decisión ya estaba tomada, y después tuvo todo el trayecto en coche para darle vueltas. Tal vez solo amenazarlo, tal vez pegarle, tal vez matarlo. Seguramente pasó por todos esos escenarios hasta que lo encontró. No podemos negar que alguien pueda ver el ataque como celos por Patrick, pero tal vez no sea tan así. Estratégicamente, la paliza complicó más de lo que resolvió. Si hubiera querido salvar la cara, Tony habría esperado a que pasara el conflicto con Nueva York y después reprender a Coco de otro modo, pero Coco cruzó una línea y Tony abandonó la lógica para sumergirse en la violencia. El conflicto externo refuerza ese desmoronamiento. La relación con Phil Leotardo se tensa una vez más y las reglas dejan de importar. El dinero no circula, los códigos se rompen y el respeto desaparece. El acoso a Meadow y la brutal represalia de Tony marcan un punto de no retorno. Lo que antes Chase solía contener con lo cotidiano, ahora se anuncia inevitable: la guerra entre Jersey y Nueva York. Tony intentó reparar el daño, aceptó reunirse con Phil, pero este lo humilla y lo rechaza. Chase suele contener la expectativa de violencia en favor de lo cotidiano, pero como se dijo, todo apunta a que viene una guerra y el derramamiento de sangre es inevitable. En la última escena, Tony llega al hospital con una pizza para compartir, pero la enfermera se la quita de las manos. Avanza lentamente por el pasillo, mientras AJ aparece en cuadro con la misma desgana. Dos figuras pesadas, padre e hijo, que parecen encarnar los versos finales de Yeats. Dos bestias ásperas avanzando, con paso torpe, hacia un destino inevitable. La imagen parece casi en blanco y negro, desprovista de color, como si la vitalidad se extinguiera en Los Soprano. El plano se funda negro, símbolo de la sombra que cae sobre sus vidas. La canción Nina Nina, sencilla y perturbadora, con solo guitarra y voz, acompaña los créditos y cierra el episodio con una fuerza poética devastadora. Al emitirse el episodio en 2007, casi no se dio información sobre la canción final y los fans quedaron intrigados. Se descubrió luego que era una antigua nana de Cerdeña, publicada en 1955. La letra describe a una madre que prefiere ver muerto a su hijo antes que convertido en bandido como su padre fugitivo.
En los versos finales aparece incluso la voz espectral del padre. El tema resulta una elección perfecta. Dialoga con la referencia previa de Carmela al bisabuelo Avelino y refleja, con clave folclórica, la dinámica entre madre, hijo y padre bandido que también define a Los Soprano. La recuperación de esta grabación olvidada otorga al cierre del episodio una resonancia poderosa, conectando la vieja tierra de los ancestros con el presente sombrío de la familia. En el capítulo Películas caseras de Los Soprano, Carmela recuerda la historia de un bebé que se ahogó en una piscina y quedó prácticamente con muerte cerebral. Ahora en este episodio es AJ, su propio bebé, quien casi se ahoga en la piscina. La escritura de esta serie es tan brillante que no hay nada comparable. La depresión de AJ funciona como una alegoría de cómo acabará convirtiéndose en Tony. Y como se dijo antes, lo que más impacta de la canción es que la madre prefiere ver a su hijo muerto antes que convertido en bandido, y eso refleja lo que Tony siente por su hijo. Muestra hasta qué punto Tony se odia a sí mismo y cómo su estilo de vida ha corrompido su alma.